Hoy vamos a compartir juntos una palabra que a mí me ha servido de mucho. Estoy, como digo, que muy emocionado al compartirlo y quisiera que le fuera de gran bendición. Nosotros estamos trabajando una serie que se titula Viviendo en Tierra Extraña, y por lo que nosotros hemos titulado y estamos compartiendo, estamos en una segunda temporada, vendrá una tercera. Y nos hemos estado concentrando más en lo que pasó en la tierra extraña, es decir, fuera de la tierra prometida en Israel, viviendo fuera. Sabemos que estuvo en Egipto, sabemos que vivieron en Babilonia, y muy concentrados ahora estamos trabajando sobre lo que pasó en Egipto. Y ahí va varias enseñanzas que vamos a compartir hoy de lo que allí pasó. Y cuando estamos concretamente más el tiempo vamos a estar dedicando al momento aquel cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, allí en los momentos previos, lo que pasó en ese lugar, las enseñanzas que hay. O sea, de todas estas cosas, algo de lo que hemos tomado, uno de los versículos que hemos tomado tiene que ver con lo que fue la orden que Dios les dio de que ellos pidieran a los egipcios, en las casas, a las mujeres, a los hombres, les pidieran bienes, joyas, ropa, y ellos las llevaron en esa salida. Ellos no salieron con las manos vacías. Ellos fueron bendecidos por Dios. Por eso esa palabra que encontramos que la escritura dice que ellos despojaron a los egipcios. Vamos a explicarlo, y creemos que en medio de todas estas pruebas que estamos pasando va a haber bendiciones que Dios nos va a dar, y no vamos a salir con las manos vacías. De tal manera que esta idea de despojar a los egipcios va a ser quizá tomar cosas que nos pertenecen, que Dios nos tiene para con nosotros. Vamos a ser bendecidos en medio de esta ola de prueba que estamos pasando. Así que por ahí vamos a estar compartiendo y vamos a poder pedirle a Dios que nos bendiga. Hemos estado enlazados con otros temas. Uno de ellos tenía que ver con la idea de que sí, mis pasos van a ser vistos en este desierto, pero mis huesos no se van a quedar en este desierto. Y quiero que lo recuerden porque es algo de lo que vamos a hablar. Y también hablamos del milagro que Cuba necesita, y sabemos que solamente podemos ser salvados por un milagro de Dios. No tiene que ver con lo que pueda ser la inteligencia de los hombres. Necesitamos un milagro de Dios. Y esto ha estado pasando en el contexto de lo que tiene que ver con la cautividad en Egipto. Entonces, basado en eso es que vamos a estar compartiendo. O sea, la primera cosa que quiero que hoy esté en su mente, en su corazón, es que esas pruebas que estamos pasando van a traer grandes bendiciones. Es la primera gran enseñanza que quiero que vean, porque las pruebas provocan que podamos crecer. Y precisamente cuando yo prediqué el tema, el milagro que el pueblo de Cuba necesita, usé un texto del libro de Éxodo, capítulo 1. Y yo mencioné el versículo 11 y 13, pero salté a propósito un versículo, el versículo 12. Y escuche usted este versículo porque lo teníamos preparado para un momento como este. Y lo que dice la palabra en Éxodo 1:12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fíjense, lo que pasó con Israel dentro de Egipto fue algo terrible. Fueron oprimidos, estaban siendo tratados como esclavos. Pero escuche eso: entre más los oprimían, más se multiplicaban, más crecían. Y quiero que sepan que, bueno, ahí dice que crecer, ellos se multiplicaban, era en cantidad, era en número lo que pasaba allí. Y de ahí lo que vamos a tomar también es como enseñanza, es que no solamente en el orden nuestro, las cosas que Dios quiere hacer con nosotros a través de las pruebas no solamente tiene que ver con el orden de cantidad de cosas, sino también de calidad de cosas. De tal manera que yo, sin espiritualizar tanto el texto, pero sí tomando una base de una enseñanza, lo que puedo entender es que cuando hay opresión o cuando hay dificultad, podemos crecer y podemos multiplicarnos más. Y es precisamente esos momentos difíciles que vienen, sea enfermedad, sea de carencias, pueden ser grandes oportunidades para ser bendecido por parte de Dios y crecer más y ser más de lo que somos ahora. En el caso del pueblo de Israel, se recuerdan, Dios había prometido a Abraham: te multiplicaré, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar.
Y precisamente esa condición fue precisamente dentro de Egipto se logró porque ellos estaban viviendo, se recuerdan, dentro de la tierra en Canaán, y se calcula que eran aproximadamente cerca de 70 personas cuando hubo un gran hambre allí en la tierra de Canaán. Ellos tuvieron que huir, emigrar para poder ser salvados. Si ellos seguían donde estaban, iban a morir, pero tuvieron que emigrar hacia Egipto y así salvaron. ¿Sabe que se dice que fueron cerca de 500,000 o un poco más los que salieron de Egipto en esos 400 años? Fueron multiplicados dentro de Egipto. Por eso quiero que vean que esa esclavitud y ese tiempo por lo menos les salvó la vida. Algo salió de ganancia, fueron multiplicados. Entonces, a nosotros, en medio de estas pruebas que estamos pasando, podemos ser también entonces bendecidos y multiplicados, aunque aparentemente lo que principal se ve es la esclavitud, la opresión, pero desde el punto de vista de Dios, de lo que Dios quiere hacer y de sus propósitos, los israelitas fueron multiplicados en Egipto, crecieron, y así nos va a pasar a nosotros, cada uno en nuestras vidas, en medio de estas pruebas que pasamos, vamos a ser multiplicados, porque las promesas de Dios tienen que ser cumplidas. La promesa de Dios a Abraham tenía que cumplirse, y por tanto Dios usó la vía, y hay promesas para nosotros, para ti y para mí. En esas promesas Dios quiere bendecirnos. Entonces este tiempo de prueba nos va a traer grandes bendiciones, y espéralas de parte de Dios. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, este tiempo es un tiempo de productividad, igual que los vientres de las judías, de las israelitas, fueron fructíferos. También nosotros podemos producir, podemos también entonces tener mayores logros, mayores alcances en este tiempo. Dice, la prueba produce paciencia. Entonces los niveles de productividad espiritual se disparan a niveles exponenciales cuando estamos pasando pruebas en la vida. Primera de Pedro 1:7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucho más alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así que traerá el resultado. Entonces, como resultado de estar en Egipto fueron multiplicados. Las pruebas traerán mucho. Dice aquí alabanza, gloria. Es el resultado de las cosas que vamos recibiendo en el orden, por decirle, espiritual. Así que veamos esto. Tenemos tiempo de gran productividad espiritual. Veamos este tiempo así. Detrás de cada cosa vendrán bendiciones. Detrás de cada prueba vendrán bendiciones. Ahora, pero no solamente vienen con las pruebas el crecimiento en el orden espiritual. Dios sí quiere hacer y quiere darnos bendiciones espirituales, y ahí uno tiene que ver lo que ha sido el título principal de lo que vamos a estar compartiendo, el despojando a los egipcios. Porque cuando el pueblo de Israel iba a salir de la tierra prometida, hubo indicaciones muy precisas de que ellos iban a salir y no con las manos vacías. Entonces fueron creciendo en número, pero también crecieron también en bienes. Y aunque yo no quiero promover por medio de esta palabra la famosa teología de la prosperidad, pero sí, necesitamos comer, necesitamos alimentar nuestra casa, necesitamos, yo no digo las manos vacías, necesitamos tener no tener las ollas arroceras, necesitamos que no estén vacías, necesitamos que la olla reina, la olla de presión, el sartén, que no estén vacíos. Y lo que tiene que ver con las promesas de Dios, no estamos hablando de grandes cosas, estamos hablando de que necesitamos ser sustentados. Y lo que Dios nos está diciendo es que Dios lo hará, Dios suplirá. Y es lo que encuentro, lo que dice aquí, lo voy a leer en Éxodo 3:21. Y cuando voy a usar esta expresión, quiero recordarles que aunque vamos a usar la palabra despojos, y la palabra despojos en el tiempo nuestro aquí hoy día tiene que ver con algo que son las partes de lo que queda de algo. Quiero que sepan que lo que Dios tiene para con nosotros no son despojos en el término que hoy día usamos, sino que desde la antigüedad
sabemos que los despojos era el botín de guerra y eso había riquezas tremendas. Entonces hay bendiciones que Dios quiere darnos en el orden también material para nuestro sustento. Así que escuche lo que dice Éxodo 3:21. Además haré que los egipcios, dice el Señor, que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Y estoy pensando cuando uno de nosotros va a salir a la calle y te sabe que casi no hay dónde comprar, ni a veces teniendo el dinero, por lo menos en el contexto cubano. Yo sé que en otras partes es mucho más cómodo, pero necesitamos siempre regresar a la casa con algo en las manos. Y precisamente esa promesa la queremos tomar de lo que Dios le dio a los israelitas dentro de Egipto. Necesitamos que nuestras manos estén llenas cuando regresemos a casa. Entonces dice el versículo 22, toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objeto de plata y de oro y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas, así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Y me estoy riendo porque, como dice el versículo aquí, que las mujeres israelitas deberían pedir a sus vecinas. Una de las cosas que yo no sé a usted le pasa, pero a veces es un poco molesto, esos vecinos que viven tocando en la puerta, me puedes regalar o me puedes prestar un poquitico de arroz, una libra de arroz que después no la pagan, o un poquitico de sal, o un poquitico de aceite. Ese no es lo que se está estimulando aquí, a que usted sea una persona que iba pidiendo a todo el mundo, pero quiero que vean que hay una promesa de parte de Dios y entiendan esto. Dios tiene, vamos a poner a egipcios que va a despojar. Yo no sé de dónde fueron despojados o dónde despojaron aquellos cuervos, a quién le llevaron la comida para traérsela a Elías, pero algún cuervo o algún egipcio o alguna cosa fue despojada o algún campo para que el alimento llegara, por ejemplo, al profeta, y así Dios traerá bendición. Y cuando quiero que vean que hablamos aquí de despojo, no es que van a hacerle quitado a alguien para dártelo a ti y no tendrás que tener en una conciencia de que alguien se va a quedar sin comida. Es que Dios tiene una provisión para ti y esa provisión nadie la puede quitar y puedes esperarla de parte de Dios. Así que puedes pedirla: Señor, dame lo que tú tienes para mí, el botín que tienes para mí. Quiero leerle entonces Éxodo 12:35. Aquella fue la profecía que Dios le dijo que iba a pasar. Ahora en el 12:35 dice en Éxodo 12:35: los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieran al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Yo quiero que ustedes vean que en este detalle dice la palabra que fue el Señor el que hizo que ellos hallaran gracia. Entonces encontramos que no simplemente fue que ellos pidieron, no, es que Dios estaba en el asunto, porque no es a quien que le pidas, es a quién le vas a pedir, dónde vas a buscar el recurso. Dios estaba en el asunto, no es que ellos fueran tremendos negociantes o hábiles, que usaron un marketing para lograr sus propósitos. No, es que el Señor estaba en el asunto. Por eso cada vez que vamos a comprar algo al mercado, salimos a la calle, a la tienda, tenemos que pedirle al Señor: Señor, yo no quiero regresar con las manos vacías. Señor, dame lo que yo necesito. Yo quiero que vean que cuando se habla aquí de despojar a los egipcios, es algo, una bendición que va a estar en un lugar. Yo la necesito, Dios. Cuando quiero que compartan en la palabra, que está en el libro de Génesis capítulo 15. Oiga lo que Dios ya había dicho muchos años, casi más de 400, casi 500 años antes, mucho más había dicho. Dice en Génesis 15, esa es la promesa que se le dio a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por seguro que tu descendencia morará en tierra ajena, tierra extraña, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, saldrán bendecidos. Y aquí es donde está la palabra: quiero apropiarte. Había una promesa.
Esas promesas están en la palabra para ti. Dice la Escritura: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces tienes que pedirle a Dios: Señor, cada día, Señor, mis manos que no estén vacías. Señor, vamos a hacerle en un sentido para alguna enseñanza. Señor, despoja a quien tú tengas que despojar. Despoja a un egipcio, pero yo necesito lo que tú tienes para mí. Y yo te quiero compartir que en un tiempo yo estaba muchas veces en una parada en carretera del Morro y no tenía que moverme, y entonces veía los carros de gente, a veces de delincuentes que han usado la ganancia deshonestas para enriquecerse y tener un carro. Y yo decía: Señor, yo haciendo apretado en una camioneta, Señor, aquí yo decía: Señor, despoja un sinvergüenza y que yo pueda tener un carro. Y a otros quizás en otro orden que no voy a mencionar para no buscarnos problemas, que pasaban con sus carros con chapa estatal, y yo decía: despoja uno de ellos, Señor, y dame una cosa que yo necesito para moverme y para hacer el trabajo y para resolver mis problemas también. Entonces yo creo que no pasó que alguien se quedó sin un carro, pero yo te puedo decir que algo que Dios sí proveyó: un transporte para vida personal y para dedicar también entonces en el ministerio, de tal manera que hoy día el Jeep también es parte de la ambulancia que pasa aquí. Entonces Dios de alguna manera hizo una provisión y proveyó, despojó, me trajo un despojo, un botín para poder ser de bendición y no estar con las manos vacías. También tiene que ver contigo. Puede ser el botín tuyo, el despojo, una bicicleta o la comida que necesitamos ahora, que es de vital importancia para la vida tuya. Quiero ponerte el caso, por ejemplo, de José y María. José y María eran tan pobres que ellos nada más pudieron dar una ofrenda, era una paloma, porque esa era la ofrenda de los pobres. No tenían mucho dinero. Los carpinteros en la antigüedad no tenían tanto dinero como pudieran tener algún carpintero hoy día haciendo trabajos, pero eso es lo que pasaba con ellos. Y quiero que vean que eran tan pobres que no tenían ni siquiera dónde poderse ni hospedar casi, y tenían mucho dinero. Por eso esa fue la ofrenda que dieron cuando Jesús nació. Pero sin embargo, Dios trajo un despojo, despojó a unos magos del oriente, y ellos le dieron oro, incienso y mirra. Y no es que ellos se quedaron sin dinero, los magos que vinieron, es que Dios le dio la provisión necesaria para que José y María fueran a este viaje imprevisto a Egipto y salvaran la vida. Entonces vean la provisión de parte del Señor, como vinieron esos hombres para que ellos no se fueran hacia Egipto con las manos vacías. Dios proveyó, no sé a qué bolsillo, despojó, pero trajo la bendición en caso de José y María. Dios hace las cosas siempre con un orden, y quiero que recordarles a ustedes que precisamente los israelitas, ellos con esas joyas, fue que ellos pudieron armar todo lo que fue el mobiliario del templo. Así que aquella joya no fue para que ellos pudieran poderse enriquecer y tener y lucir grandes cadenas con eslabones grandes. Era necesaria para la travesía en el desierto, después para entrar a la tierra prometida. Y cuando fue construido el tabernáculo, allí esas joyas fueron usadas. Entonces, yo no sé si tú necesitas joyas o necesitas ollas o necesitas soya, pero Dios va a hacer la obra. Y te voy a decir algo, que las cosas que Dios quiere dar son las que te pertenecen. No tengas temor pedirle a Dios, porque hay un detalle que te voy a dar. No fue que el pueblo de Israel robó a los egipcios. No fue que ellos estaban pidiendo una misericordia. Recuérdense, los israelitas estaban allí en Egipto y eran esclavos. A ellos debían pagarle todos esos 400 años que estuvieron trabajando y no le fue pagado. De tal manera que no fue el favor simplemente lo que le hicieron los egipcios, es que los egipcios se habían enriquecido con el trabajo de los israelitas, de tal manera que ellos lo que hicieron fue una restitución de lo que le pertenecía. Y eso me dice algo. Ellos no estaban allí en Egipto floreando sin hacer nada. Ellos estaban trabajando y ahora y en este momento estaban recibiendo el jornal. Y quiero decirte esto, porque a veces cuando pensamos en el botín que Dios tiene, en los despojos que Dios quiere darte, en lo bueno que Dios quiere darte, no es que te puedas cruzar de brazos, porque quiero que vean que ese José, yo no veo a José
viviendo en Egipto, nada más que con el dinero que le dieron a aquellos magos, porque ese era un hombre que trabajaba. Entiendo yo que también cuando fue a Egipto tuvo que trabajar. No me lo dice la Biblia, pero encuentro que si José era un hombre de trabajo. Y sabemos esto, que es lo que pasaba con el mismo Pablo, que era predicador del evangelio, pero él donde quiera que iba, él armaba las tiendas, se ganaba el sustento. La gente de Dios ha sido siempre gente trabajadora. Entonces Dios bendice el trabajo de tus manos. En el caso de los israelitas, trabajaron, no les fue pagado 400 años y ahora vienen y reciben su pago. Por tanto, es que en este mundo de muchas injusticias, sabe que quizás tu trabajo ha sido subvalorado, quizás ha sido injustamente tratado, te han quitado lo que te pertenece. Pues quiero decirte que Dios tendrá el momento de que puedas recibir todo lo que has perdido, lo que no te han dado. Dios lo devolverá. Puede ser que se haya cometido alguna injusticia contra ti, pero Dios traerá la bendición que te pertenece, que Dios la ha dado, que Dios ha determinado para tu vida. Entonces no saldrás con las manos vacías. Dios te bendecirá, Dios suplirá. Él es el Dios que va a despojar a los egipcios para bendecir tu vida en este tiempo. Esa es la primera gran enseñanza que quiero compartir. Ahora hay otra enseñanza más que quiero compartir también, entonces. Y tiene que ver ya con el momento propio de allí de la liberación en el desierto. Ahora quiero que vean, he titulado esta segunda parte de lo que pasó de la liberación, matando a los enemigos. Matando a los enemigos. Escuche esto, vamos a Éxodo 12:14, versículo 8 en adelante. Y voy explicando por los versículos. Éxodo 14:8. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas. Ya expliqué que quizás las cosas que están pasando en los gobiernos del mundo, que se ponen las cosas peores porque Dios está obrando. Quizás es su plan, en sus misterios, para traer entonces bendición. Dice versículo 10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Es para tener pánico cuando uno oye que crece el número de enfermos. Es para tener pánico cuando uno oye que suben los precios de los productos, que las cosas están cada día peor. Eso obliga a clamar al Señor. Ya habíamos hablado sobre esto en las predicaciones. Hablábamos del milagro. El milagro cuando los israelitas, ellos estaban ya con la soga al cuello, con el agua hasta el cuello. Ellos clamaron. Y es una cosa linda que pasa en este tiempo. Clamamos, buscamos más el rostro de Dios. Oramos. Ellos clamaron al Señor con pánico, con miedo, como puede ser que estemos ahora, quizás por la amenaza de la enfermedad. Versículo 11. Y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Oiga esto, lo que estaba diciendo los israelitas. Esto no era sano, no era sabio lo que están diciendo. Esta gente tenía en la derrota en su cara. Ellos estaban siendo perseguidos, es verdad, pero tenían tanto miedo y eso le estaba teniendo una actitud negativa. Como le dije en la predicación, el desierto verá mis pasos, pero no mis huesos. Es decir, Moisés estaba claro. Dios no nos trajo aquí para morir. Dios no nos trajo aquí para la derrota. Pero eso es lo que ellos miraban, los israelitas. Pero Dios miraba la gran victoria y Moisés también la miraba. Así que quiero que vean, no te concentres en mirar el ruido de los carros del faraón, sino en la victoria que Dios va a dar. No puede ser que seamos mejor estando esclavos que lo que estamos que libres. Y yo quiero que vean esto. Hay veces que hay personas que han conocido a Cristo. Y cuando han conocido a Cristo, antes tenían negocios porque engañaban, mentían y robaban y de todo iba bien. Pero al venir a Cristo ya la robadera se acabó. Entonces le va mal económicamente. Entonces no podemos quejar si quizás por tener a Cristo estamos perdiendo ganancia porque antes eran deshonestas. Puede ser que antes tenías muchas personas a tu alrededor y que mucha gente decía: a mí todo el mundo me respetaba porque yo ofendía, yo acababa con la gente y todo el mundo me tenía miedo. Ahora no, ahora está la gente, hasta me falta el respeto, la gente ahora me habla mal. Entonces
¿Qué tú prefieres? Que tú ser el ogro, que tú ser la persona que todo el mundo tiene miedo, o ser la persona amada. Entonces, ¿qué prefieres, ser un esclavo o un libre? Un esclavo, quizás pasando necesidad. ¿Qué es lo que prefieres? Un libre pasando necesidad, que un esclavo con la barriga llena. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Entonces, esto me dice algo a mí. Cuando uno está en Cristo, uno es verdaderamente libre y hay que dejar cosas del mundo. Bien, es preferible renunciar a ellas porque esas cosas no traen bien. Y yo quiero poner un ejemplo. He visto cómo hay mujeres, tristemente, que prefieren que sus maridos les peguen y no los dejan porque dicen, ¿quién me mantendrá? ¿Quién me alimentará? He visto estos casos. Entonces, muchas mujeres dependen del marido y prefieren, no tienen quizás otra salida, o no reclaman que la traten justamente, o no los denuncian para ponerlos en orden. Y entonces prefieren ser esclavas, prefieren estar en esa condición, o aguantar. Y pasa también con eso, con amistades, gente. Yo conozco amigos, o personas que tienen amigos, que esos amigos hasta los maltratan. Sus amigos le hablan en mala forma, pero por el hecho de estar allí cerca y obtener algún bien o no estar solo, aceptan que sean humillados. Yo te digo que no puede ser. No puede ser que estemos mejor en esa condición. Prefiero morirme, ¿entiendes? Que perder mi dignidad, que pierdas tu dignidad. Entonces, eso fue lo que pasaron los discípulos. Hay un dicho que dice en la calle: tanto nadar para morir en la orilla. Dios lo estaba librando y ahora Dios los iba a dejar morir en el desierto. No, Dios no lo iba a dejar morir en el desierto. Escucha lo que dice el versículo 13. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que verán ahora jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Jamás volverán a verlos. Los que te oprimen, los que te traen mal, dice la palabra, tendrán su fin. Lo que te trae mal tendrá su fin. Y después te voy a aumentar más sobre esto. Versículo 19 dice: entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Versículo 26. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, vas a llegar al otro lado, hermano, hermana, vas a llegar al otro lado. El Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez la mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Versículo 28. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Hay enemigos con carros rugientes detrás de ti para destruirte. Hay enemigos invisibles, hay enemigos visibles. Lo que te quiero decir es que yo estoy diciendo: no tengan miedo. Lo que yo estoy diciendo es que hay pruebas duras, pero yo estoy diciendo: no tengan miedo. Porque todos los adversarios que veas, va a llegar un momento que se van a convertir en cadáveres. Y quiero decirte la siguiente idea. Vamos a concentrarnos con los enemigos invisibles. Las fuerzas espirituales de maldad. Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿se recuerda? Sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Sabe? En los últimos días me he dado cuenta cómo los cristianos le tienen miedo a los demonios y le tienen miedo al diablo. Quiero decirte algo, que los demonios pueden ser convertidos en cadáveres. De hecho, va a pasar un día, pero te voy a demostrar lo que dice la palabra. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue a la tierra de los Gadarenos? Allí había un hombre endemoniado, legiones de demonios. ¿Saben lo que pasó? Dice la Biblia que los demonios
entraron al hato de cerdo. ¿Qué pasó con el hato de cerdo? El hato de cerdo fue alterado, imagínate, los demonios entraron a los cerdos, los revolvieron y parece que estaban en una colina y los demonios hicieron que los cerdos se despeñaran, se lanzaran por una montaña y cayeron al mar. Cuando los discípulos llegaron y vieron allí la orilla del mar, ¿de qué estaba cubierto la orilla del mar? La orilla del mar estaba llena de cadáveres de cerdos. Era el vestigio de que demonios habían sido hechos, vamos a decirle cadáveres, vencidos, destruidos. Lo mismo que pasó en Egipto. Allí había cadáveres de egipcios, aquí habían cadáveres de cerdos. Enemigos, en el caso de los egipcios eran físicos, en el caso de lo que pasaba con el gadareno eran espirituales. Y allí fue la muestra de que los principados y las potestades, los demonios, fueron reprendidos, fueron echados fuera y fue liberado aquel hombre que había sido endemoniado en Gadara. Por eso quiero que vean tus enemigos espirituales, principados, potestades, lo que sea. Tú puedes venir delante de Dios sin temor. El Señor los convertirá en cadáveres, serán vencidos, serán destruidos. Tú tienes de Cristo la victoria contra toda fuerza del mal. Dice Apocalipsis 12, el versículo 10. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos, oiga eso, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio que dieron. Tú eres una persona victoriosa en Cristo contra todo poder de las tinieblas, todo poder espiritual de las tinieblas. Lo que vas a ver van a ser cerdos en la orilla, muertos, demonios derrotados, porque tú estés viviendo en rectitud y estés usando la armadura de Dios y usando la batalla espiritual para vencerlos. O sea, no tengas miedo, como Dios le dijo al pueblo de Israel, como Moisés le dijo, no le tengan miedo. Y esa es la cosa que quiero que vean. Sea sacerdote satánico, sea trabajo espiritual, lo que sea, nosotros le hemos vencido. Bien, y lo que verás serán los muertos en la orilla. Ahora, hay enemigos visibles. No todo es el mundo invisible, porque los egipcios eran literalmente de carne y de hueso. Y hay personas que se constituyen en enemigos de nosotros. Eso es verdad. Y eso nos van a atacar, ¿verdad? Y quiero que vean es que cuando yo veo a una persona que físicamente se quiere convertir en un enemigo del pueblo de Dios, en un enemigo de un hijo de Dios, ¿saben lo que puedo decir? Ese va a terminar como un egipcio muerto en la orilla. ¿Por qué? Porque Dios pondrá su mano, porque el que toca a uno de los hijos de Dios, toca a la niña de los ojos de Dios. Por eso es que podremos tener casi misericordia y a veces hasta lástima de los enemigos tuyos, de la gente que te quiere hacer daño, ya sea en tu casa, ya sea en tu vecindario, en tu trabajo o escuela. Porque a los enemigos que estás viendo hoy no los vas a ver más. Llegará el momento que el que te oprime, el que te hace daño, será destruido. Y eso fue lo que pasó con ellos. Dice la palabra, jamás los verás. Apocalipsis 20:10 dice, escuche. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre, jamás. El diablo, los demonios, todo. Pero dice el versículo de Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, esos son los enemigos, dice la palabra ahí, todo lo que están en esa lista de Apocalipsis 21:8 dice la palabra, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Aquí la muerte segunda es como la idea de esa orilla del mar. Morirán aquellos que te quieren hacer daño. Entonces, quiero que te veas esto, el fin de estas cosas. Ahora, hay un enemigo más. Y ahora no solamente son los espirituales. Hay otro enemigo que no tiene que ver con la gente de carne y de hueso, sino son los enemigos internos tuyos. Recuérdate. Y ahora quiero que sepan que esto a veces también duele. Porque hay enemigos que tienes que matar. Tiene que ver con tu orgullo, con mi miedo, con mis desconfianzas, con mis pecados,
con las pasiones desordenadas, con la mentira, la enemistad, la pornografía, todo aquello que tenemos en el corazón que no es bueno. Dios quiere que los sepultemos en el mar. Dios quiere que esos enemigos sean destruidos. Si esos enemigos no son destruidos, no nos van a dejar entrar a la tierra prometida, las bendiciones que Dios quiere darte a ti. Por tanto, quiero que veas que tenemos que enfrentarnos a esos enemigos que tenemos contra nosotros. Amén. Entonces tienes enemigos que te quieren hacer daño, enemigos que quieren destruir tu vida. Y quiero que vean dentro de ti, como Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ese es el enemigo que tienes que sepultar. Pablo hablaba de ser crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Por tanto, quiero que veamos que necesitamos crucificar, tenemos que enterrar, sepultar ya en nosotros mismos todas aquellas cosas que no sean buenas. Y propongo el orgullo, que es una de las cosas principales que nos separa de nuestros hermanos. ¿Qué nos separa a veces de Dios? Necesitamos crucificarlo, y ahí tiene que ver que tiene que ser sepultado para entrar a la tierra prometida, para tener la victoria. Hay que sepultarlo. Por tanto, para ser libre tienen que morir los enemigos. Hay principado de potestad, hay gente que te quiere hacer daño, y tu propio interior, aquellas cosas que no agradan a Dios, tienen que ser crucificadas. Por tanto, a manera de conclusión, te quiero decir, cuando el pueblo de Israel, dice versículo 31, vio el gran poder del Señor, lo que había hecho, dice la palabra, que había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él, e entonces pusieron su fe en el Señor. La palabra de Dios está diciendo, bien, que tenemos que llenarnos del temor reverente ante Dios, y que tenemos que poner nuestra fe en el Señor siempre. Eso va a crecer en este tiempo. Eso nos va a ayudar para que nosotros podamos, al ver la obra de Dios, ser libertados, ser vistos en la bendición de parte de Dios. Así que, hermano, hay egipcios que van a ser despojados, o hay despojos que Dios tiene para ti, hay bendiciones, hay botín que Dios tiene para ti. Recíbelas en el nombre del Señor. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere guardar, Dios tiene muchas cosas para ti en medio de este tiempo de prueba. Dios te bendiga, apropiate de la bendición de Dios. Amén y amén.